Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta. Enseñanza bíblica. Con el pastor Juan. Dios les bendiga. Bienvenido, hermano y hermana, en la enseñanza bíblica de hoy, y vamos a seguir sobre el tema del triunfo del crucificador. Y hoy vamos a ver, con la gracia de Dios, el capítulo 2 de este libro, y el capítulo 2 nos habla en el nombre de Jesucristo y su triple cargo. Aleluya. El que tenga una Biblia, vamos a coger la palabra de los Hechos 4:12 y vamos a leer por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unieto, derramando es tu nombre, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dando a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Ahí, cuando hemos leído el libro de los Cantares 1:3, dice: unietos, derramando es tu nombre. El libro de Cantares 1:3 nos está hablando, unietos, derramando es tu nombre. Está hablando y está diciendo ese capítulo: prefiero disfrutar del aroma de tu perfume, y eso eres tú, perfume agradable. Ahora me doy cuenta por qué te amas las mujeres. Las iglesias, hermanos míos, o más bien el creyente, habla aquí en el carácter de la esposa del rey, del Mesías. Los besos de su boca significa, y era seguramente de perdón, con la que se favorece a los creyentes, llenándonos de paz y alegría, y al creer y haciéndole abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Las almas bondadosas disfrutan de mucho de amar a Cristo. Las almas bondadosas necesita y disfruta mucho a amar a Cristo y de ser amado también por Él, porque el amor de Cristo es más valioso y deseable que lo mejor que este mundo puede dar, hermanos míos. El nombre de Cristo ya no es como unietos sellados, sino como unietos derramando, lo que denota la gratitud y plenitud de la manifestación de su gracia por medio del Evangelio. Aleluya. Y aquello a quien Él ha redimido y santificado son aquí las vírgenes que ama a Jesucristo y lo sigue donde quiera que vaya. Porque el libro, hermanos míos, de Apocalipsis, hermanos míos, 14:4, le habla que le suplica que la traiga mediante la influencia vivificante de su espíritu. Cuando más claramente discernimos la gloria de Cristo, más conscientes seremos de que no podemos seguirlo adecuadamente, y al mismo tiempo más deseoso de hacerlo. Observen la pregunta y respuesta dada en esta oración. Aleluya. Aquello que espera en la puerta de la sabiduría será conducido en la verdad y el consuelo. Y al ser traído en esta cámara, nuestros dolores desaparecerán y no tenemos gozo sino en Cristo, y por esto estamos en deuda con Él. Aleluya. Nos acordamos de dar gracias por tu amor,
no dejará de impresiones, más durará que cualquiera cosa de este mundo. Ningún amor es aceptable para Cristo sino el amor con sinceridad. Porque el libro de Efesios 6:24, las hijas de Jerusalén puede referirse a profesante que aún no está establecido en la fe, pero la esposa era negra como las tiendas de los árabes errantes, pero hermosa como la magnífica cortina de los palacios de Salomón. El creyente es negro, como si estuviera contaminado y pecaminoso por naturaleza, pero hermoso como renovado por la gracia divina, la santa imagen de Dios. Aleluya. Todavía está deformado con resto de pecado, pero atractivo como aceptando en Cristo. A menudo es vil y despreciable en la estima de los hombres, pero excelente a los ojos de Dios. Las personas que están negras, la negrura se debía al duro uso de había sufrido. Los hijos de la iglesia, su madre, pero no de Dios, su padre estaba enojado con ella porque le había hecho sufrir penuria, lo que lo hizo descuidar el cuidado de su alma. Así, hermanos míos, debajo el emblema de una mujer pobre, convertida en compañera elegida de un príncipe, no vemos introducido a considerar la circunstancia en la que el amor de Cristo suele encontrar su objetivo. Eran miserables, esclavos del pecado, en el trabajo o en la tristeza, cansados y cargados, pero ¡guau! Tan grande el cambio cuando el amor de Cristo se manifiesta en un alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. 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 Los libros de los Hechos que hemos leído antes, 4:12, no habla, solo Jesús tiene poder para salvar, sino Él fue enviado por Dios y a este mundo solo Él tiene el poder de salvarnos en el nombre de Jesús. Pedro lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hermano mío, tendría que entender que el milagro había sido realizado por el nombre y el poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, el cualquiera había sido crucificado, y en esto confirmó su testimonio, su resurrección entre los muertos, lo que demostró que Él era el Mesías, y estos gobernantes debe cesarlo por ese Jesús a quien había crucificado, debe de perecer para siempre. Aleluya. Pero, hermano mío, el nombre de Jesús se da a los hombres de toda época y nación, como aquel por lo cual, hermano mío, por lo cual los creyentes son salvos de la ira venidera. Pero cuando la codicia, el orgullo, cualquier pasión corrupta gobierna en nuestro interior, los hombres cierran los ojos y el corazón de enemistad contra la luz, y consideramos como ignorante o inculto en todo lo que desea saber, nada en compasión con Cristo, con el Cristo crucificado. Y los seguidores de Cristo deben actuar de una manera que todo lo que conserva con ellos pueda saber que allá está con Jesús, y esto lo hace los santos celestiales, los santos espiritual. Ellos estarán alegres de lo elevado que estará por encima de este mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos preguntado el significado de este nombre, investigando
¿Por qué Redentor fuiste llamado precisamente Jesucristo? Vamos a hablar del nombre de Jesús. El nombre Jesús vamos a hablar. Jesús sencillamente el nombre personal del Señor, que corresponde también de forma especial en el periodo de su humillación, indicándonos además su obra como Salvador. Así es su nombre personal. A José le fue dicho: llamará su nombre Jesús, porque tal había de ser su designación personal. Cuando leemos Mateo 1:21, cuando nazca el niño lo llamará Jesús y él va a salvar su pueblo del castigo que merece por su pecado. Y mirando las circunstancias bajo las cuales los hijos de Dios entró en este mundo inferior, hasta que aprendamos a despreciar los vanos honores de este mundo, y con pasión y con la piedad y la santidad, el misterio de que Cristo se haga hombre debe ser adorando, no investigando con curiosidad. Así se ordenó que Cristo participara de nuestra naturaleza, pero que fuera puro de la contaminación del pecado original, y que hizo y ha sido comunicado en toda la raza de Adán. Observe que Dios guiará a los reflectivos el defectivo también en el tiempo de Dios para venir con instrucciones a su pueblo. Es cuando están perdidos los consuelos divinos, se deleita más en el alma, cuando está bajo la presión del pensamiento perplejo. Así se le dice a José, se le dice que María debería dar luz a un Salvador del mundo, debería llamar su nombre Jesús el Salvador. Jesús es el mismo nombre que Josué, y la razón de ese nombre es claro, porque ¿quién era Cristo? Cristo salva, lo salva de sus pecados, de la culpa del pecado por el mérito de su muerte y del poder del pecado, y por el Espíritu de su gracia ha salvado. Seamos salvos del pecado, los salva de la ira, los salva de la maldición, los salva de toda miseria. Aquí y en el futuro, Cristo vino a salvar su pueblo. No es su pecado, sino a los pecadores. Así han redimido entre los hombres para sí mismo, que está apartando de los pecadores. José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado rápidamente, sin tardar, con alegría, sin discutir, a explicar las reglas generales de las palabras escritas en todos los pasos de nuestra vida, particularmente en los grandes momentos de la misma. Debemos recibir la dirección de Dios. Esto lo encontramos seguro y cómodo cuando seguimos la dirección de Dios que Dios nos pone. Tenemos un lugar seguro en el nombre de Jesús, pero tenemos que seguir Jesús y la dirección que Cristo nos da. Aleluya. En cambio, como veremos en más detalle abajo, Cristo es un título que se traduce en el término Mesías del Antiguo Testamento, y si esto se toma en cuenta, se comprenderá que si los autores sagrados emplean a Cristo y donde se la referencia, donde emplea no a Jesús, a Jesucristo, en el texto de Efesios 2:12 y Hebreo 11:20, donde se refiere al Mesías según presentaba en la antigua dispensación, porque Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo usted estaba sin Cristo, vivía alejado de la ciudadanía de Israel y era alejado de los pactos de la promesa, era extranjero de los pactos de la promesa, y vivía en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces Cristo y su alianza son el fundamento de toda la esperanza del cristiano. Una descripción triste y terrible está aquí puesto, pero cualquiera podrá salir de ella. Ojalá esto no fuera una descripción verdadera de muchos bautizados en el nombre de Cristo. ¿Quién puede sin temblar reflexionar sobre la miseria de una persona separada para siempre del pueblo de Dios y separada del cuerpo de Cristo, caída del pacto de la promesa, sin esperanza, sin Salvador y sin más Dios
¿De qué le sirve de estar en la tierra si no tenemos más esperanza, si no tenemos ningún Salvador, si no hay más Dios con nosotros? ¿Qué pasa en nuestra vida? Por eso te hago esta pregunta. No tenemos un Dios de venganza por toda la eternidad, no, por tener parte en Cristo, que el verdadero cristiano puede escuchar esto, sí, horror, la salvación está lejos de los malvados, eso está seguro, pero Dios es una ayuda disponible para su pueblo, y esto es por los sufrimientos y la muerte de Jesucristo. Aleluya. Y los libros de los Hebreos 11:26 nos dice: considero que sufre el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de egipcios, y su mirada está fijada en las recompensas. Aleluya. Ahí está hablando, hermano mío, de Isaac. Bendijo a Jacob y Saúl con respeto a lo que estaba por venir. Las cosas presentes no son las mejores, pero nadie conoce el amor ni el odio por tenerlo o desearlo. Jacob vivió por fe y murió por fe y en fe. Aunque, hermano, aunque la gracia de la fe es siempre útil durante toda nuestra vida, especialmente cuando llegamos a morir, la fe tiene por fin una gran obra que hacer: ayudar al creyente a morir en el Señor para honrarlo con paciencia y esperanza y alegría. José fue probado por tentaciones al pecado, por persecuciones, por mantener su integridad, y fue juzgado con honores y poder en la corte de Faraón. Pero su fe le ayudó a salir adelante. Es una gran misericordia de poner de él este libro de la ley y editarlo y meditarlo, porque los malvados no pueden comprenderlo y editarlo, este libro. Pero cuando no sea así, debemos utilizar todos los medios lícitos para nuestra seguridad. En esta fe de los padres de Moisés había una mezcla de incredulidad, pero a Dios le agradó. Pasará por alto, pero la fe da fuerza contra el miedo pecaminoso y servir de los hombres. Aleluya. Pone a Dios delante del alma. Nuestra vanidad de la criatura y de todo debe ceder delante de la voluntad y el poder de Dios. Los placeres del pecado son y serán breves. Debe terminar en un rápido arrepentimiento o en una rápida ruina. Los placeres de este mundo es su mayor parte, los placeres del pecado siempre lo son cuando no podemos disfrutarlo sin abandonar a Dios y su pueblo. Se debe de elegir el sufrimiento delante que el pecado. Hay más maldad en lo menos pecado que hay el mayor sufrimiento. El pueblo de Dios es y siempre ha sido un pueblo reprobado. Cristo se considera reprochando por su reproche, y así se convierte en riquezas mayores que en los tesoros del imperio más rico del mundo. Moisés hizo una elección cuando estaban maduros para el juicio y disfrute, capaz de saber lo que hizo y por lo que lo hizo. Es necesario que las personas sean seriamente religiosas, despreciar el mundo cuando es más capaz de saborear y disfrutar. Los creyentes pueden y deben respetar las recompensas, pero por la fe podemos estar plenamente seguros de la providencia de Dios y de su presencia y de su misericordia y su poderosa con nosotros. Su poder está con nosotros, hermano mío. Esta visión de Dios permitirá a los creyentes de perseverar hasta el fin, sin importar lo que encuentre en el camino. No es debido a nuestra propia justicia o nuestras mejores actuaciones que somos salvos de la ira de Dios, pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo y su justicia nos imputará en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la verdadera fe hace que el pecado sea amargo
para el alma, e incluso cuando recibe el perdón y la expiación, todo nuestro privilegio espiritual en la tierra debería acercarnos nuestro camino al cielo. El Señor hará caer incluso a Babilonia ante la fe de su pueblo, y cuando tiene algo grande que hacer por ello, levantará en ello una fe grande y fuerte. Un verdadero creyente desea no solo estar en el pacto con Dios, sino también comunión con Él y con el pueblo de Dios. Y esto tenemos que estar dispuestos a pasar lo mismo que a ellos. Por su obra Hanán se declaró justa, que ella no fue justificada por su obra. Parece evidente, debido que el trabajo de que hizo era defectuoso en la forma y no perfectamente bueno, por lo tanto no podía responder a la justicia o a la rectitud perfecta de Dios. En su nombre y en su humillación, hasta punto de haber hallado el nombre de Jesús, vinculando con la época de la humillación del Señor, y lo encontramos como designación de otra persona también, como en el caso de Josué, hijo de Nun, y sucesor de Moisés. Cuando leemos el capítulo 4:8, si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansen realmente en la paz y tranquilidad de Dios, no habría hablado de otra oportunidad. Los privilegios que tenemos bajo el Evangelio son mayores de los que tuvimos bajo la ley de Moisés. Aunque el mismo Evangelio sustancia fue predicado bajo amplio testamento, y en toda la época ha habido mucho oyente inútil. Y la incredulidad es la raíz de toda infertilidad bajo la palabra. Pero la fe en el oyente es la vida de la palabra, pero es una consecuencia dolorosa del abandono parcial y de una protección laxa y vacilante que a menudo hace que los hombres parezca quedarse cortos. Y podamos decir con diligencia, para que tengamos una entrada libre en el reino de Dios, así como Dios terminó su obra y luego descansó de ella, así hará de lo que cree, termine su obra y luego disfrute de su descanso. Es evidente que queda un sábado más espiritual y excelente para el pueblo de Dios. El que el séptimo día, o aquel que Josué condujo a los judíos, este descanso es un descanso de gracia, de consuelo y de santidad en el estado del Evangelio. Es un descanso de gloria, donde el pueblo de Dios disfrutará del fin de su fe y objetivo de todos sus deseos. El reposo del sabatismo, que es del tema del razonamiento del apóstol y al respeto de cual concluye que queda por disfrutar, sin duda el reposo celestial, que permanece para el pueblo de Dios y se opone en un estado de trabajo y problema de este mundo. En este descanso que obtendrá cuando el del Señor Jesús aparezca en el cielo, pero en lo que cree y quien no cree nunca entrará en este reposo espiritual, ni de gracia aquí ni de gloria en el futuro. Dios siempre ha declarado que el descanso del hombre está en Él y en su amor. Es la única felicidad real del alma, y la fe en su promesa a través de su Hijo será el único camino para entrar en este reposo. El de Josué, que era el grande sacerdote, y cuando vemos el libro de Zacarías 3:1, en otro sueño vi a Josué parando frente del ángel de Dios, y Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado, pero por eso el sueño, su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel le demostró a Josué como sumo sacerdote a Zacarías. En una visión, la culpa de la corrupción son grandes, desaliento, cuando nos presentamos delante del Señor. Por la culpa de los pecados cometidos por nosotros, somos responsables delante de la justicia de Dios. Por el poder del pecado que habita en nosotros, somos aborrecidos delante de la santidad de Dios. E incluso
Israel de Dios está en peligro por esta razón, pero tiene alivio de Jesucristo, que es hecho para nosotros, por Dios, justicia, santificación. Josué, el sumo sacerdote, es acusado de criminal, pero se le justificará. Cuando os presentamos delante de Dios para ministrarle o defenderle a Dios, debemos esperar encontrar toda la resistencia que va a utilizar y la malicia de Satanás, que Dios los reprenda, puede ofrecer, pero Satanás es frenado por aquel que lo ha conquistado y muchas veces lo ha silenciado. Aquello que pertenecía a Cristo encuentra listo para aparecer por ellos cuando Satanás aparezca con más fuerza contra ellos. Una alma convertida es un tizón arrebatando el fuego por un milagro de la gracia gratuita. Aleluya. Y por lo tanto no será la presa de Satanás. Josué aparece como un contaminador, pero es purificado, él representa a Israel de Dios, quien son todos como algo inmundo, hasta que sean lavados, santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Israel ahora está libre de toda idolatría, que había mancha y muchas cosas malas en ellos. Había enemigo espiritual que luchaba contra ellos, más peligroso que cualquier nación vecina. Cristo aborreció la inmundicia de las vestiduras de Josué, pero no las despidió. Así hace Dios por su gracia, por aquello que elige para que sea sacerdote de sí mismo. La culpa del pecado se elimina inmediatamente. La misericordia perdonadora de su poder rompe inmediatamente la gracia renovada. Así Cristo lava sus pecados con su propia sangre, y aquello que hace reyes y sacerdote para nuestro Dios, aquello que quiere Cristo hace sacerdote espiritual, están vestidos con el manto inmaculado de su justicia, y con esto se presenta delante de Cristo, y con la gracia de su Espíritu que le son orotando la justicia de los santos, tanto la imputa como la implantea en el lino fino, limpio y blanco. Con él se viste la novia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:8 dice: Josué recupera su honor y confianza interiores, y se le pone la corona de sacerdocio. Cuando el Señor se opone a restaurar, a revivir la religión, incita a los profetas y a los pueblos a orar por ella en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria y la honra es para ti. Gloria es tu nombre. Cuando hablemos en él que Jesús, él es el justo, como lo dice Colosenses 4:11. Jesús es aquel que llama al justo. Pablo había decrepado con Bernabé a causa de este marco, pero no solo se reconcilia, sino que le recomiendan la iglesia, un ejemplo de espíritu verdaderamente cristiano y perdonador. Si los hombres han cometido una falta, no siempre debe de recordarse contra ellos, debemos olvidar además de perdonar. El apóstol tuvo consuelo en la comunión de los santos y ministros. No es su conversión, otro su compañero de prisión y otro su compañero de trabajo, que trabaja en su propia salvación y se esfuerza para promover la salvación a los demás. Pero la oración eficaz y ferviente es la oración que prevalece y puede mucho. Amén. Pero la sonrisa de lo halagado o los ceños fruncidos del mundo, pero el espíritu de error o la acción de amor propio lleva mucho a una manera de predicar y vivir que dista mucho de cumplir su ministerio. Pero aquello que predica la misma doctrina que Pablo y sigue su ejemplo, puede esperar el favor y la bendición divina. Aleluya. Y aún, hermanos míos, aún el padre del mago a Bar-Bigón, judío, Bar Jesús, hijo de Jesús, que se encuentra en los libros de los Hechos 13:6.
después de atravesar toda la isla, llegaron al puerto Paof. Allí encontraron Bar Jesús, un judío que hacía brujería y que seguía según decía, hablaba de parte de Dios, hacía brujería y decía que hablaba de parte de Dios, que Dios reprenda a ese demonio y lo machaque. Satanás de esta manera especial ocupado a los grandes hombres, a los hombres en poder, para impedirle que sean religiosos, porque su ejemplo influirá en mucho. Saúl está aquí por primera vez llamado Pablo y nunca después. Saúl era su nombre por ser hebreo. Pablo era su nombre porque era ciudadano de Roma y bajo la influencia directa del Espíritu Santo le dio a Elimas su verdadero carácter, pero no con pasión, una plenitud de engaño y de maldad justo. Hace que un hombre sea en verdad un hijo del diablo. En lo que soy enemigo de la doctrina de Jesús, soy enemigo de toda justicia, porque en él se cumple toda justicia. Los caminos del Señor Jesús son los únicos caminos correctos hacia el cielo y la felicidad. Hay muchos que no son y debía ellos mismos de este camino se debía, sino que también opone a otros a ellos. Por lo común está tal endurecido que no deja de hacerle el mal. El proconsul quedó asombrado por la fuerza de la doctrina sobre su propio corazón y conciencia, y el poder de Dios, por lo cual confirma la doctrina de Cristo, asombra. En cuanto más separamos de él, más razones tendremos para maravillarnos de lo que pone en las manos en el agarro y mira hacia atrás. No son aptos para el reino de Dios. Aquellos que no están preparados para enfrentar la oposición y soportar las dificultades, no están capacitados para las obras del ministerio. Aleluya. Eso está hablando, hermanico mío. Es muy natural, hermano mío, que los evangelistas empleen mayormente el nombre de Jesús, mientras que a través de la epístola y el título de Cristo pase en primer plano, ya que los evangelios tratan del tiempo de su humillación, mientras que los epístolas testifican de aquel que Dios había exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Predomina el pensamiento de la salvación, pero en los títulos Cristo se subraya su gloria. En la epístola del nombre de Jesús no se halla sino en los casos cuando se desea subrayar su humillación interior, como la cita los siguientes textos. 2 de Corintios 4:10, donde quiera que vamos todos, puede ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que obedeciendo estamos siempre en peligro de muerte, pero también puede ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Aleluya. Los apóstoles sufrieron mucho, pero recibieron un apoyo maravilloso. Los creyentes, hermano mío, habla de los creyentes. Los creyentes pueden ser abandonados por su amigo, así como perseguido por su enemigo, pero su Dios nunca lo dejará, ni lo desamparará, ni lo abandonará. Puede haber miedo en el interior, así como pelea el exterior. Sin embargo, no somos destruidos, porque el apóstol habla de su sufrimiento como una contrapartida de los sufrimientos de Cristo, para que la gente pueda ver el poder de la resurrección de Cristo y de la gracia que proceden de Jesucristo. Jesús vivió y sigue vivo. En la comparación con ellos, otro cristiano se encontraba incluso en aquella época y circunstancia y prosperará. Aleluya. Y yo todo eso lo creo, hermanos míos. Cuando leemos libro de Efesios 10, para que delante se arrodille todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra.
porque el ejemplo, hermano mío, es nuestro Señor Jesucristo, que se presenta delante de nosotros, y debemos parecernos delante de Él en su vida, y nos presentamos delante de Él con nuestra vida también. Pero si queremos tener el beneficio de su muerte, note que las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, que ha sido en forma de Dios, participando en la naturaleza divina como un Hijo eterno, o el único Hijo de Dios, en Juan 1:1 no habla pensando que era un nuevo ser igual que Dios, y recibir de los hombres el culto divino, su naturaleza humana, y esto llegó a ser como nosotros en todo, excepto en el pecado. Así, debajo de su propia voluntad, se rebajó de la gloria que tenía con el Padre antes que existiera en el mundo. Si se notara los dos estados de Cristo, de humillación y de exaltación, Cristo no solo tomó sobre sí la semejanza y la forma de un hombre, sino también la de uno en estado abatido, y no parece el esplendor, no, toda su vida fue una vida de pobreza y de sufrimiento, pero el paso más bajo fue su muerte, la muerte de la cruz, la muerte de un malhechor y un esclavo impuesto al odio y al desprecio público. La exaltación fue de la naturaleza humana de Cristo en la unión con lo divino. El nombre de Jesús no le meró sonido, no hay mejor sonido de la palabra, sino la autoridad de Jesús. Todo debería pagar, todo debería parar. Homenaje solamente es para la gloria de Dios Padre. Confesar que Jesucristo es el Señor, porque es voluntad que todos los hombres le honren al Hijo y honren al Padre. Aquí vemos el motivo para el amor, abregando que ninguna otra cosa puede proporcionar. Amamos y obedeciendo así al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Primer libro de Tesalonicenses 4:14. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó en aquel mismo día. Modo Dios resucita de los que vivieron y murieron confiando en Él. Aquí hay consuelo para las familias, para los amigos, lo que no muere, lo que muere en el Señor. El duelo por la muerte de los amigos es ilícito, pero podemos llorar por nuestra propia pérdida, aunque pueda ser una ganancia. El cristianismo no prohíbe de la gracia, no elimina nuestro afecto natural. Sin embargo, debemos ser excesivos en nuestra pena. Esto se parece demasiado en aquello que no tiene esperanza de una vida mejor. La muerte es algo desconocido y sabemos poco sobre el estado después de la muerte. Sin embargo, la doctrina de la resurrección y la segunda venida de Cristo son el remedio contra el miedo a la muerte y el dolor indebido por la muerte de nuestro amigo cristiano. Que esta doctrina tenemos plena seguridad, y será una cierta felicidad que todos los santos se reúnen y parezca justo para siempre. Pero la principal felicidad del cielo está con el Señor Jesús, verlo, vivir con Él, disfrutando con Él para siempre. Deberemos apoyarnos unos a los otros en el tiempo de dolor, no dormirse desanimándonos, pero tener ánimo de los demás y no debilidad, porque en las manos de los demás, y esto puede lograrse inmediatamente, las muchas lecciones que se puede aprender de la resurrección, después de resucitado, los muertos en Cristo serán resucitados. Podemos aprender que la segunda venida de Cristo, quien comunidad, un hombre diciendo que va a comparecer delante del tribunal de Dios. ¿Quién puede sentir consuelo con esta palabra? Es el único hombre con cuyo espiritual, el Espíritu de Dios, da testimonio de sus pecados, que son borrados de los pensamientos, en cuyo corazón son purificados por el Espíritu Santo, para que pueda el alma llamar a Dios y magnificar dignamente su nombre. No estamos en un estado seguro, a menos que sea entre nosotros, o deseamos estarlo. Yo quisiera que Dios me perdone y borre mi pecado, y quiero verlo de verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para ti, Señor. Bendito sea Jehová.
Libro de los Hebreos 2:9. Pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Pero eso, aunque Dios permitió que no haga tiempo, Jesús fuera menos importante que los ángeles. Ahora Jesús había recibido la gloria y el honor. Ni el estado, ni el que se encuentra actualmente en la iglesia, ni su estado más completamente restaurado, cuando el príncipe de este mundo sea expulsado de los reinos de la tierra, llegue a ser reino de Cristo, se deja el gobierno de los ángeles. Cristo tomará así su gran poder y reinará, el cual es la causa expulsadora de toda la bondad que Dios muestra en los hombres al dar a Cristo por ello, y para ello es la gracia de Dios como recompensa por la humillación de Cristo al sufrir la muerte. Él tiene dominio ilimitado sobre todas las cosas. Así se cumplió en Él esta antigua escritura. Así Dios ha hecho cosas maravillosas por nosotros en la creación, la providencia, pero por esta hemos tenido los peores resultados. Pero déjame decirte algo, hermanico mío, que Hebreos 12:2, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Puede que de Él viene nuestra confianza. Es Él que hace que confiamos cada día más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir enclavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado en la derecha del trono de Dios. La obediencia perseverante de la fe en Cristo era la carrera que se le presenta a los hebreos y a la que le debía ganar la corona de gloria y tener como porción de la miseria eterna. Y está puesto delante de nosotros por pecado que tan fácilmente nos ascienda. Entendamos aquí que aquel pecado al que somos más porferos, o al que estamos más expuestos por costumbre de edad, circunstancia, esta es una exhortación muy importante, porque mientras el pecado querido de un hombre, sea cual sea, permanece indomable, lo impedirá de correr la carrera cristiana, ya que le quita todo el motivo para correr y le da poder a todo desánimo. Cuando esté cansado y desmayado de mente, recuerde que el Santo Jesús sufrió para salvarlo de la miseria eterna. Mira, fíjate en Jesús, su pensamiento fortalece su pensamiento, su afecto santo lo mantendrá bajo su deseo carnal. Entonces consideramos cada día, tenemos que considerar cuáles son nuestras pequeñas pruebas para que su agonía, o incluso para nuestro desierto, ¿qué significa? Para los sufrimientos de muchos otros hay una aprobación en los creyentes a cansarse, a desmayarse delante de las pruebas y aflicciones. Esto es la imperfección de la gracia, de los restos de la corrupción. Los cristianos no deben desmayar delante de las pruebas, aunque su enemigo le persiga, puede ser instrumento para infligir sufrimientos. Son divinos, castigo de su Padre Celestial, tiene sus manos en todo, es su sabio fin de responder por todo. No debe tomar a la ligera las aflicciones y sentir insensible bajo de ellas, porque son la mano y la vara de Dios, son una reprensión por el pecado. No debe desanimarse ni hundirse bajo las pruebas, ni inquietarse ni lamentarse, sino aumenta con fe y paciencia. Dios puede dejar en paz a otro en sus pecados, pero déjame decirte algo, pero Dios viene a corregirte del pecado a su propio Hijo. En esto actúa como si fuera su Padre. Nuestro Padre eterno a veces puede castigarnos para satisfacer su pasión en lugar de reformar nuestra modalidad. Pero el Padre de nuestra alma nunca entristece ni aflige voluntariamente a sus hijos. Siempre es para nuestro beneficio. Toda nuestra vida aquí es un estado de niñez imperfecta, y cuando en los casos espirituales, por lo tanto debemos sostener la disciplina del estado cuando lleguemos a estado perfecto, estado completamente reconciliado con todo el castigo que Dios nos impone. Y ahora la corrección de Dios no es condenación al castigo, después de soportar con paciencia y promover en gran medida la santidad. Tenemos que aprender entonces a considerar las aflicciones que nos trae la malicia de los hombres como corrección, envidia por nuestro Padre sabio y misericordioso para nuestro bien espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Hebreo 13:12, del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdona a su pueblo. La superviviente debe recordar, especialmente las instrucciones de los ejemplos de los ministros que concluyeron honorablemente y cómodamente su testimonio, y aunque algunos de su misterio y su ministro estaban muertos y otros moribundos, el gran jefe, sumo sacerdote de la iglesia, el obispo, que su alma vive para siempre y siempre, el mismo Cristo, el mismo en los días del Antiguo Testamento como en el día del Evangelio, y así será para su pueblo para siempre, igualmente misericordioso, poderoso y todo suficiente. Aún así satisface a lo hambriento, anima a lo que trembla, de dar la bienvenida a los pecadores arrepentidos, aún rechaza a los orgullosos, la molestia, aborrece la mera profesión y enseña todo lo que salvar a amar la justicia y a odiar a la iniquidad. Los creyentes deben tratar de establecer sus corazones en una simple dependencia de la gracia gratuita por el Espíritu Santo, que consolará sus corazones y le hará las pruebas del engaño. Cristo es a la vez nuestro altar y nuestro sacrificio, santifica el regalo. La cena del Señor es la fiesta de la Pascua evangélica, habiendo demostrado que guardar la ley levítica según su propia regla alejada a los hombres de la religión cristiana. El altar del apóstol Ananías sagramos, pues en él fuera el campamento, salir de la ley ceremonial del pecado del mundo, y nosotros mismos, viviendo por la fe en Cristo, apartados para Dios, inmediatamente su sangre nos separando voluntariamente de este mundo malvado y pecado. Pero los pecadores ni la muerte no permitirá de permanecer mucho tiempo aquí. Por lo tanto, avancemos ahora por la fe y buscamos en Cristo el descanso y la paz de este mundo no puede brindarnos. Llevamos nosotros sacrificio en este altar, y Él es nuestro sumo sacerdote, ofreciéndonos a Él el sacrificio de alabanza a Dios. Debemos ofrecer siempre sacrificio de alabanza. Esto se llama la adoración y la oración, así como acción de gracia le debemos de dar. Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Según la declaración, hermano, Pedro en el día Pentecostés no fue solo la resurrección y la ascensión de Jesús, llegó a ser el Cristo Mesías en toda la extensión de la palabra. Sepa ciertamente toda la casa de Israel que esté en Jesús, que vosotros crucifiquéis, Dios ha hecho Señor al Cristo, de tal manera que la hacienda del Señor pasó de la humillación voluntaria hasta la gloria de igual forma del Nuevo Testamento. Traza el camino por el cual Jesús llegó al planear con dignidad del Cristo. En el Antiguo Testamento el proceso se vierte, se arranca de la idea general del Mesías para llegar por fin a la manifestación histórica de Jesús de Nazaret. Pero vemos aquí el nombre como Salvador, pero el sentido más profundo. El nombre de Jesús se encierra en la etimología de la palabra misma, en la forma completa. Josué significa el Señor es Salvador, y por ser el niño el redentor del mundo, José había de darle el nombre de Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. El análisis, hermano mío, el análisis que debemos de ver en este texto, hallamos estos tres importantes elementos. Él solo puede salvar, como indica su infancia, promueve en griego, Él salvará. Y cuando vamos, que se señala los límites de su salvación, porque salvará a su pueblo. Ese es aquello que se acuerde. Él pasa y Él para Él es para ser salvo. Todo que estemos en Jesús es para ser salvo, hermano mío. Él viene a salvar a su pueblo, o sea, aquello que acude a Él para ser salvo de todas las naciones. Yo digo algo en esta tarde: la profundidad, la extensión de su salvación puede solo rendirme a la consecuencia del pecado, la condenación y el juicio, sino también el dominio, señorío y poder de los pecadores.
de los pecadores, y el poder de los pecadores que se reduce al nombre de la esclavitud moral. En nuestra palabra, Él es la fuente no solo de justificación, sino también de la santificación. Así que el nombre de Jesús por sí solo declara el propósito por el cual el Redentor vino al mundo y servir, como indica el tema y resumen de la historia de su actividad salvadora, siendo a la vez su título, símbolo y tema. No debe de extrañarnos que este nombre, a ser tema de las alabanzas de los redimidos por toda la eternidad, Él proviene y toda la gente se pronuncia, todo el mundo pronuncia el nombre de Jesús y todos se arrodillan delante de su nombre, y toda rodilla se doblará cuanto será habitado en el cielo, la tierra y la región inferior. Todo se arrodillará delante del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra es para mi Dios. Bendito sea. Eso, hermanico mío, esa era la primera parte de este tema, del nombre de Jesús. La segunda parte de ese tema lo veremos la próxima vez en la enseñanza bíblica. El segundo tema que vamos a ver, la segunda parte que vamos a ver en la enseñanza bíblica, la segunda parte sería, vamos a hablar del título del Cristo, el título de Cristo. Aleluya. Hasta aquí, hermanico mío, la enseñanza bíblica de hoy. Que Dios su bendiga, que la bendición de Dios esté con todos vosotros. Perdóname si está un poco ligero. Yo lo creo por la fe, que hay personas que la han hecho de bien y han entendido esa enseñanza. Yo pido perdón si hay palabras crudas, pero es esencial que hable de esta forma, que el nombre de Jesús es poderoso. La próxima vez veremos el título de Cristo. Si añadís más nada, bendiciones para todos, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, y os digo al próximo programa, Shalom.